Bueno, después de la pandemia yo siempre digo que es lindo reencontrar a gente que uno conoce hace tantos años, que tiene grados de responsabilidades, porque podemos preguntar, porque podemos tratar de analizar hacia dónde vamos. En este caso nos visita Gustavo López, que es vicepresidente del ENACOM, es presidente de Forja, es abogado, es periodista, es docente, y lo reencuentro después de la pandemia. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, ¿qué haces, Maxi? La verdad que un gusto venir acá, un gusto poder reencontrarnos y un gusto estar en la radio. Bueno, además sos un periodista, así que te gustan los medios, que estás en los medios, Sí, que nunca se pierde eso. no, en absoluto, no, es apasionante y más de una vez en mi vida la política fue, digamos, dejada de lado en algún momento por los medios, porque era, bueno, la manera indirecta también de hacer política. Ujú. Bueno, ¿cómo está Elena hoy? ¿Cómo fueron estos años de trabajo en el medio de la pandemia desde que asumieron el gobierno? Y bueno, obviamente todo pasó por lo digital. Bueno, eso nos obligó, el ENACON está bien. La primera respuesta es está bien. Y paradójicamente, cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestro trabajo se duplicó y además, cuando la economía se estancaba, creció la cantidad de hogares conectados a Internet. ¿Por qué digo que se duplicó el trabajo? En el momento en que nosotros llegamos al ENACOM, en diciembre/enero, Ujú. diciembre de 2019, enero del 2020. En la primera reunión de directorio dijimos, la comunicación es un derecho humano básico y la conectividad es imprescindible para la vida cotidiana, para la construcción de ciudadanía. Sin pensar que 90 días después, efectivamente, esto iba a ser así, más que imprescindible. Cuando se produce el aislamiento, y que no sabíamos, no solo nosotros, no sabíamos en el planeta qué hacer, qué no hacer. Digo, el aislamiento fue una medida planetaria. Ujú. Claro, trabajar, estudiar, tener una receta médica, todo se requería hacerlo por Internet. Entonces, se dieron dos fenómenos. Por un lado, nosotros hicimos un trabajo muy fuerte consiguiendo que todo el sistema educativo tuviera gratuidad en el uso de datos en las plataformas públicas o en las plataformas educativas. Entonces, había provincias que no tenían plataforma educativa, había universidades que no la habían desarrollado aún para una masividad como se dio, y obviamente ninguna era gratuita, todas te consumían datos. Allí, la verdad que las empresas de celulares, las tres, colaboraron y mucho y dieron gratuidad. Digo, trabajamos muy fuerte y dieron gratuidad para el uso de las plataformas sin consumo de datos. Es decir, vos eras un estudiante de la primaria, de la secundaria, de la universidad, y entrabas al sitio oficial, ya sea del Ministerio de Educación de la ciudad, de la provincia, o entrabas Y no te consumía no te datos. consumía datos. Ese fue un esfuerzo conjunto que hubo que hacerlo sobre la marcha. Ujú. Y por otro lado, cuando uno mira los datos estadísticos y decís, a diciembre del 2019 teníamos 7.8 millones de hogares conectados, y un año después teníamos 1 millón más de hogares conectados, vos decís, en el peor momento, no solo de la pandemia, sino de la crisis económica que provocó la pandemia, 1 millón de familias se conectaron a Internet. ¿Por qué? Porque si no, no podían comprar un remedio, Podías hacer no nada. podías hacer absolutamente nada. Entonces, no solo creció la conectividad, del 62% de hogares pasamos hoy al promedio 72% de hogares conectados con Internet fija y además se multiplicaron los celulares, sino que además nosotros allí decidimos una serie de medidas. Por un lado, el Poder Ejecutivo, el decreto 690, que regula la actividad. Y por otro lado, nosotros sacamos una serie de planes para llevar conectividad a través de un fondo, que es el Fondo del Servicio Universal, que está por ley, para llevar conectividad a los lugares donde no hay. Básicamente barrios populares, localidades de menos de 30.000 habitantes. ¿Por qué? Porque yo te digo, mira, hay un promedio de no menos del 70% de los hogares del país están conectados a Ujú. Internet. Bárbaro. ¿Cuál es el promedio de la ciudad de Buenos Aires? Claro. 124%. ¿Y Ahí, cuál es el, claro, en el interior? ¿cuál es Formosa? Claro. 40. ¿Cuál es Mendoza? 30 y pico. Ahora,
cuál es la Villa 31 dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que estamos haciendo es planes con las provincias, con los municipios para barrios populares, lugares de difícil acceso, como por ejemplo el Delta del Paraná, La Puna, y hemos dado, esto se maneja con subsidios para construir redes, hemos dado hasta el último directorio unos 12.500 millones de pesos en subsidios para construir redes. Quiere decir que cuando termine nuestra gestión, nosotros vamos a tener más redes de Internet en aquellos lugares donde los privados no llegaban. Hoy el país, digamos, tiene una interconexión global, digamos, en la red general, en la red troncal, o eso todavía falta. Por ejemplo, si pensamos en Patagonia, si pensamos en el norte. A ver, la red troncal más grande es la de ARSAT, que tiene 35.000 kilómetros. Estamos terminando para inaugurar Tierra del Fuego, calculo yo en septiembre, que era la única provincia que faltaba. Durante el gobierno de Cristina se tiró el cable submarino que atravesaba el estrecho, luego no se conectó la red federal a la red provincial y el trabajo que se está haciendo, financiado por ENACOM, una obra de 400 millones de pesos, es conectar las dos redes. Quiere decir que la última provincia que faltaba tener una red pública es Tierra del Fuego. Es decir, que hoy tenemos la red troncal de las 24 provincias. O vamos a llegar al final del mandato con eso. Exactamente. Y a eso agregale todas las redes privadas. Y hay cierta planificación donde se comparten nodos, es decir, lugares donde convergen las redes troncales para después distribuir. Obviamente, la última milla, que es la que te llega a tu casa, sigue la ruta del dinero. Entonces, las empresas privadas van a los lugares más densamente poblados y además de mayor poder adquisitivo. Por eso, bueno, el Estado tiene que ir a los lugares menos densamente poblados y donde hay menos poder adquisitivo. Y ahí es muy importante el ARSAT 3, que no se llama ARSAT 3, pero el que se está construyendo va a tener Internet, a diferencia de los otros dos satélites, el 1 y el 2, que mandan audiovisual. Además de audiovisual, este va a tener Internet, porque hay cerca de 1 millón de personas que solo podrían conectarse a través del satélite, porque son, sí, lugares alejadísimos, remotos, donde no podés tirar fibra y no podés hacer radioenlace, y ahí necesitas el satélite. Cuando eso ocurra, bueno, va a ser un salto cualitativo. Hoy la interconexión de Argentina hacia el exterior o del exterior hacia Argentina, ¿eso es completamente estable? ¿Tenemos que preocuparnos en algún corte que puede pasar en algún momento? ¿Estamos bien interconectados? Sí, se tendrían que cortar todos los cables juntos al mismo tiempo. Digamos, hay casi media docena de cables que entran por el Atlántico. De hecho, hay 2 que se están colocando ahora de distintas compañías internacionales, que son los que dan el Internet internacional a los mayoristas. Y cuando terminemos la obra de Tierra del Fuego, vamos a poder tener salida también al Pacífico. Y eso es muy importante. Bueno, bien estamos en eso. Estamos bien. A ver, siempre hay que trabajar mucho. La demanda crece porque la utilización de esta herramienta es fundamental. El otro día yo explicaba, el sábado en La Boca, y digo, cuando fue el aislamiento, los médicos no te atendían en consultorio, no podías tener remedio, todo era virtual. Bueno, eso llegó para quedarse, no es que pasó por el aislamiento, llegó para quedarse. ¿El 5G? El 5G esperemos que lo podamos licitar nosotros el año próximo. El ENACOM ya hizo su tarea, que es destinar las bandas, por qué parte del aire, por decirlo de alguna manera, sí, para que la gente entienda. Se va a transmitir el 5G. Se está en una etapa de limpiar ese aire, es como limpiar las rutas. Bueno, hay que arreglar algún bache, que es porque puede haber alguno metido en el medio, y corresponde a Jefatura de Gabinete llamar a la licitación. ¿Qué es el 5G? Es la 5ª generación de celulares. Ahora, si el que nos está escuchando dice, bueno, yo con mi celular tengo esta velocidad de descarga, hay que multiplicarla por 100 y va a ser la velocidad de ida y vuelta de la ruta del 5G. No, es impresionante. Y va a ser más rápida, por ejemplo, la transmisión de los partidos de fútbol en la Argentina hoy se hace vía satélite. Es decir, lo mandás al satélite
y vuelve. Lo vas a hacer ahora. Claro, ese viaje de 36.000 kilómetros al satélite, va y vuelve, tarda 10, 15 segundos. Por eso si el vecino está escuchando la radio, te canta el gol antes que venga el centro. Claro, Porque hay un delay de 10 segundos, 15 segundos. Claro. No hay delay en el 5G. Entonces, ¿qué se está haciendo en los países que lo van desarrollando? Vos podés operar a una persona a través de una cámara de 5G. Como no hay delay, se hace todo en tiempo real. Entonces, se usa mucho para la medicina, se usa mucho para la industria, camiones no tripulados para la minería, para los puertos, porque los manejan desde un centro de control a esos vehículos, porque vuelvo a repetir, es en tiempo real, y además para lo que se llama el Internet de las cosas. Hoy ya la mayoría de los artefactos vienen preparados para que vos lo puedas prender de tu celular. Sí, bueno, claro. Con el 5G esto va a ser así. Te pregunto esto para desmitificar cosas que a veces circulan en la red, sobre todo también en algunas plataformas, que hablan de que el 5G no sería seguro para la salud. Esto no es así. No, es lo mismo que el 4G, lo único que lleva más cantidad de antenas porque tiene tramos más cortos. Entonces, el día que tengamos 5G, las compañías que se presenten a la licitación van a tener que poner 4 veces la cantidad de antenas que hoy existen. Todo lo que estamos hablando parece básico, pero cuando uno dice Internet es un servicio básico y debería tener una tarifa plana, debería ser accesible para todo el mundo, ahí entra lo que vos decís, ¿no? El privado, el negocio. Claro, mira, a ver, está bien que sea un negocio, pero si nosotros no tenemos en cuenta que también es un derecho, exacto, estamos en un problema. Hace poco, el CEO del grupo Clarín, Héctor Magneto, cuando habló en AEA, señaló que Internet es esencial para la vida cotidiana. Pero ellos están en contra de la regulación estatal. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, básicamente, no para aquellos que puedan pagar o aquellos que quieran tener... a ver, si vos garantizás un mínimo de megas, si vos garantizás una tarifa mínima para que nadie quede fuera de servicio, bueno, todo lo demás es competencia. Todo lo demás, si vos querés ofrecerle 50, 100, 200 o 300, si querés hacerle un descuento del 85% para que se pase de compañía, no estamos en contra de eso. Lo que estamos es a favor de garantizar un piso mínimo para que nadie quede afuera. Bueno, esta es la discusión trabada en la justicia. ¿Cómo está el tema de las tarifas respecto, por ejemplo, al servicio de cable? ¿Te acordás que en algún momento hablábamos que hay un fallo judicial donde tenía que cobrarse un determinado monto? Obviamente pasó mucho tiempo, estamos hablando de un contexto que hay inflación, pero ¿cómo deberían estar hoy las tarifas por ley o por, digamos, fallo judicial y cómo están? Y deberían estar un 30% más baratas, aproximadamente. Claro. Y es muy difícil sacar la estructura de costos porque obviamente las empresas no te quieren mostrar sus costos. Los costos en el cable es más fácil porque ahí hay contratos, el cablero, que es el que tiene el cable para transportar señales, tiene que comprar esas señales. Se la compra Disney, se la compra Fox, se la compra HBO, se la compra a distintas compañías, y ahí hay contratos y más o menos hay un precio estándar. El problema es con Internet, porque Internet, digamos, el elemento básico es el mega, así como el kilowatts lo es para la luz, o el millón de BTU lo es para el gas, o el litro lo es para el agua, claro. Acá es el mega. Y esto no tiene precio, no tiene precio. Para una empresa pyme representa entre el 30 y el 40% del costo. Para una empresa grande el costo es cero. ¿Por qué? Porque compra mayorista de manera tal que después, como además es revendedor y tiene tal cantidad de abonados, el costo es insignificante respecto del resto de los costos. Entonces, es muy difícil regularlo y además no te quieren mostrar las cartas. Obvio. Entonces, el cálculo que hacemos nosotros es, bueno, si nosotros determinamos estos aumentos y ellos por un fallo judicial aumentaron esto más, bueno, más o menos hoy es un 30% por encima. Bueno, me meto en un tema que es bastante cotidiano y que todos ya utilizamos, la gran mayoría de la gente, no todos, que son las plataformas, ¿no? Sí. Tanto Netflix como Amazon o Disney, bueno, hay un montón.
Eso no tiene regulación hoy para Argentina. ¿Cómo está el tema del precio y por el otro lado la regulación del Estado para los contenidos que se muestran? Bueno, nosotros tenemos una idea que no inventamos la pólvora, sino que lo acaba de hacer toda Europa. A ver. Europa le puso regulación a las plataformas. ¿Qué regulación? Un gravamen, es decir, un impuesto. El mismo que paga la televisión o que paga el cable. Bien. ¿Qué se hace con ese impuesto? Se recauda para la producción audiovisual o para la producción cultural, que es lo que nosotros tenemos, pero limitado a televisión, radio y cable. Y cable. Y cómo, digamos, y además de ponerle un impuesto, se le obliga a las plataformas a tener un porcentaje de producción, en ese caso europeo, acá sería de producción nacional. ¿Por qué? Bueno, porque vos te metés en Netflix, en Amazon, y si está regulada, pagan el impuesto, y con ese impuesto se producen películas que van a la plataforma para no perder nuestra identidad. Y además, lo que se llama cuota de menú, esto es, cuando encendés la plataforma, lo primero que te aparece, vos vas a Alemania, lo primero que te aparece son las películas alemanas, claro. Exactamente. Vos mirás lo que querés, pero tiene que haber una cuota de producción de cine alemán y te aparece primero el cine alemán. La primera pregunta que te van a hacer es si eso se traslada al precio del usuario. Bueno, en el proyecto nuestro no, pero hay dos variantes para que no se traslade al precio del usuario. Que la ley diga el gravamen no se puede trasladar al precio del usuario, si hoy te cobran $10 y le pones un 5% de impuesto, no te pueden cobrar 10,50. La otra, si se usa el criterio de la televisión, se puede descontar del IVA. Es decir, el Estado sigue recibiendo el 21%, pero el 5% va para la producción y el resto va para rentas generales. Cualquiera de los dos sistemas, uno automáticamente no te aumenta porque en realidad se saca de otro lado, y el otro es fácil controlarlo, porque digo, si te cobraban 10 no te pueden cobrar 10,50. Está claro. En Europa no se descuenta de nada y no aumentó. Pero fíjate vos lo siguiente, esas plataformas utilizan los fierros de otros. Claro. Digo, no, el gasto es cero, el gasto es de la producción de las películas. Claro. Pero, digamos, no pagan internet. Digo, vos tenés internet en tu casa, entonces, ¿qué querés? Bueno, yo quiero tener internet para conectarme con esto, pero además quiero ver películas. Entonces, el cablero tiene a su costo que llevarte Netflix, que te cobra aparte, no te la cobra el cablero, te la cobra directamente la empresa, sin pagar ningún costo de electricidad, de transmisión, absolutamente de nada. Bueno, a través de todo esto que estamos hablando, que es Internet, es un gran vehículo de transporte, sí, pero también de transporte de información. Absolutamente. Y mucha de esa información a veces no es real o es fake news. Yo sé que no es el ámbito de aplicación de ustedes, pero me gustaría saber tu opinión respecto a si en algún momento las redes sociales o la información debería tener algún tipo de regulación, más de la que tiene hoy en Argentina, que es judicial, ¿no? Sí, a ver, tomo el ejemplo de los europeos porque ellos están 10 años adelante que nosotros en materia regulatoria. Ellos hasta ahora lo que han hecho es un acuerdo con las empresas de una especie de código de ética o manual de estilo de autorregulación, pero donde el Estado interviene en la confección de ese manual de estilo. No es que se lo dejas a la empresa. Hoy no hay ninguna regulación. ¿Qué significa esto? Que depende de la empresa tomar la decisión de bajar algo o no. Y ese bajar algo de parte de la empresa puede ser censura. Hay un acuerdo internacional que lo que tiene que ver con pornografía infantil, exacto, se baja y se castiga. Perfecto. Es un acuerdo, uso de armas, ¿sabes? Claro, es un acuerdo privado. Sí. Ahora, cuando Donald Trump en su cuenta de Twitter publica algo y la empresa decide cancelarle la cuenta, ese es un acto de censura. Sí. Y no tengo ninguna simpatía por Donald Trump. No, pero estamos todos de acuerdo. Hablando... Yo lo vivo diciendo eso, claro, me parece lo mismo. Digo, yo no tengo ninguna simpatía con él. Ahora, ¿quién es la empresa para cercenarme mi derecho a opinar? Entonces, yo creo que hay si querés del otro lado Maduro, que también le ha pasado. Exacto. Es decir, presidentes que tienen su opinión o su forma de pensar o su forma de ver el mundo, y a vos o por ejemplo, también ahora Putin.
Es decir, Exactamente. tiene su forma de pensar. Vos seguramente uno no esté de acuerdo, pero a ver. Bueno, por eso cuando nosotros nos pedían que saquemos RT, el canal Exacto. ruso de la TDA, nosotros dijimos, no señores, mire, tenemos el canal ruso, tenemos el canal francés, tenemos Telesur y tenemos Telefe. Digo, ¿por qué voy a sacar uno por cuestiones ideológicas? No, a ver, están estos convenios, están vigentes, nosotros los seguimos pasando, porque es el derecho a la información es el del usuario. Claro. Entonces, Es el que vos elegís como usuario que te querés nutrir. Exactamente. Entonces, para nosotros la libertad de expresión es la posibilidad de informarte por la mayor cantidad de medios y canales posibles. Se podría empezar a regular, si vas a regular las plataformas, todo lo que tenga que ver con el audiovisual. O el audiovisual pago, ¿sí? YouTube pago, no el otro. Digo, es una discusión que hay que empezar a dar, la de regulación de las plataformas. No libre, no si vos accedés libremente. Bueno, lo que digo es, como es un fenómeno tecnológico nuevo, lo que hay que hacer es ver cómo. El principio general es el de la libertad de expresión. Y hay tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo regular sin afectar la libertad de expresión? Bueno, eso es lo que hay que analizar. Hace 70 años, 60, 50, en los medios audiovisuales esto fue sencillo. Se puso el horario de protección al menor. Exacto. Digo, mirá, vos podés decir que yo, de tal hora a tal hora. Ahora, entre tal hora y tal hora, como esto va a un público indiscriminado, vos no podés romper estas normas. Bueno, y eso funcionó y sigue funcionando hasta el día de hoy. Acá hay que encontrarle la vuelta. La última que te hago, viste que nos enganchamos hablando todo, no salimos porque la verdad que es súper apasionante esto. El tema de la TDA, Sí. que ha sido, yo siempre digo, para mí ha sido uno de los mayores logros del gobierno de Cristina Kirchner, cuando se pensó realmente la TDA. Yo de hecho la tengo en mi casa y es verdaderamente maravillosa. ¿Cómo va a seguir? Ahora se viene el Mundial. Bueno, va a TDA. haber un relanzamiento de la TDA antes del Mundial. El relanzamiento implica dos cosas. Terminar de reparar las pocas antenas que no funcionan, el 95% de las antenas funcionan. La TDA llega al 85% de la población y además es una herramienta fenomenal para tener 20 canales de televisión gratuitos, porque depende de dónde estés, el Estado transporta 17 canales, pero después en cada localidad hay canales propios que transmiten de manera digital, que también en cada localidad se suben. Digo, en la Ciudad de Buenos Aires, además de esos 17, vos ves todos los que se emiten en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Así que va a haber un relanzamiento, se está buscando... Se está pensando en mayores contenidos, es decir, mayores canales. Exactamente, se está pensando en eso. Hoy vos tenés todos los canales públicos, tenés todos los canales de noticias, tenés Cinear, tenés canales internacionales, y lo que se está pensando, y tenés todos los canales que emiten de manera digital. Digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires tenés Barricada TV, cosas que no ves en otro lado. Pero se está pensando en algún convenio para agregar algún canal más de deportes. Vos hoy tenés Deport TV, bueno, a lo mejor algún convenio para agregar un canal de deportes, para agregar otro canal más de películas o entretenimientos. No van a ser entre 20 y 25 canales, depende del lugar en donde estés. Digo, hoy ya los tenés eso, a lo mejor te falta agregar alguno más. Y realmente es fantástico por dos motivos. Primero, es gratuito. Segundo, la calidad de la transmisión. Es buenísimo. Entonces lo que está faltando es un poco de publicidad. Es buenísimo. Hay que publicitar esto que tenemos y que fue una inversión maravillosa para la gente que no puede o no tiene ganas de pagar un servicio. Yo lo que hice en su momento fue compré la antena, porque la compré, me acuerdo, la instalé en mi casa y todos los televisores. Bueno, estamos pensando para los sectores más necesitados poder financiarle las antenas. No, espectacular, la verdad que espectacular. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo. No, gracias por estar siempre y es un placer charlar de estos temas porque son temas que la gente tiene que conocer. Sí, y que además no van a salir en los diarios. Claro. Digo, mira, se aumentaron 2 millones de hogares, la cantidad de gente que se conectó no sale en ningún lado. Y si nosotros vamos a inaugurar lo de los barrios populares,
que estamos ya terminando las primeras obras, tampoco va a salir en ningún lado. Ahora, esa gente que va a recibir internet, que va a recibir el cable y que el Estado financió la obra, porque si no, nadie hubiera ido, y lo hacemos todo con fibra óptica, no hacemos nada, digo, lo hacemos como en el mejor lugar de la mejor ciudad de la Argentina. Bueno, es bueno que se conozca. Recuerdo también ahora, ya que estás diciendo que no va a salir a ningún lado, y me parece que está bueno decirlo, siempre decimos que por ahí los jubilados son un sector golpeado de la población, y sé que también a través del ENACOM hay una resolución, una ley, creo que es, que se puede llamar a las empresas, decir que sos jubilado y te tienen que bajar el precio. Exactamente. Eso es el servicio básico universal. ¿Qué hace? Llama un jubilado y dice, mirá, me tenés que bajar el precio, soy jubilado. ¿Por qué se pueden oponer y qué tenés que decir? A ver, se oponen porque lo han judicializado. Igual hay alrededor de 500.000 que están recibiendo el beneficio. A veces lo que hacen, en lugar de darte el beneficio de la prestación básica universal, como lo han judicializado, te ofrecen por la misma plata un servicio pero de carácter privado. Okay. Es decir, te doy lo mismo, pero no porque cumpla la orden del Estado, sino porque yo te ofrezco más barato. Pero tienen que llamar y decirlo, mira, este precio. Y hay una página en el ENACOM, que es la página del ENACOM, donde podés mandar tus datos y nosotros te hacemos el trámite. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, presidente de Forja en la mañana de Radio Sónica. El arranque. Lo más destacado de la política, la economía, el deporte y el espectáculo. El arranque. En las mañanas. De Radio Sónica.